escribir curvas en el plano. Y con lo que habíamos estado trabajando era con distintas maneras de dar ecuaciones de una curva plana. Entonces, una de ellas era una ecuación cartesiana, donde trabajábamos y relacionábamos en una ecuación las variables x e y los puntos x y del plano que verificaban la ecuación iban a ser puntos de la gráfica, digamos, puntos de la curva, y que eso lo habíamos trabajado con este ejemplito, ¿sí? El ejemplo 2x más y igual a 4, que habíamos visto que si despejábamos y, lo podíamos pensar como una función lineal, y ahí podíamos ver que la forma que tenía esa curva era una recta en todo, digamos, sí, una recta sin inicio, sin final, como toda recta, y podíamos, bueno, graficarla sin problemas. Ecuaciones cartesianas entonces eran las más conocidas, digamos, las que ya teníamos conocimiento previo como para poder trabajarlas. Después aparecieron las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Que en las paramétricas lo que teníamos eran que tanto x como y dependían de una tercera variable que aparecía en juego, que era el parámetro, que en general lo llamábamos t. Y los puntos de la gráfica los obteníamos a partir de darle valores a t. O sea, cada valor de t me da un x y un y, y ese x y iba a ser un punto de la gráfica. Y lo interesante, que también habíamos trabajado la vez pasada, era esto. Habíamos usado este ejemplo. X igual 2t, y igual a 4 menos 4t, con el parámetro variando entre 1 y 3. Entonces, rápido refresh de lo que hicimos, y que es lo que me interesa ahora que veamos. Para ver cómo graficar a partir de acá, lo que podíamos hacer era relacionar directamente la x con la y. ¿Sí? O sea, acá teníamos dos ecuaciones que relacionaban x, y t. Entonces, lo que podíamos hacer era hallar una única ecuación que relacionara x e y, o sea, una ecuación cartesiana. Si se fijan acá abajo, habíamos hecho eso. De la primera ecuación, habíamos despejado t, y ese t igual a x sobre 2, en este caso, lo habíamos reemplazado en la segunda ecuación. Entonces, en la segunda ecuación que teníamos y igual a 4 menos 4t, ahora el t valía x sobre 2, y ya teníamos una ecuación cartesiana que relacionaba x e y. Podíamos graficarla, y la ley de y igual a 4 menos 2x era la misma ley que habíamos tenido para la ecuación cartesiana anterior. Pero lo interesante, y acá aparecen las dos cosas nuevas que me interesa, digamos, que tengamos en cuenta, era que como el parámetro t, o sea, la relación entre x e y, me decía, bueno, todos los puntos del plano que cumplen con esa condición son todos los de la recta. Pero las ecuaciones paramétricas me permiten hacer algo más, que es, primero, poder dar o toda la recta, o poder dar una sola parte de esa recta, un segmento o una semirrecta, y también me da un sentido de recorrido de esa curva, que va a tener que ver con qué puntos voy barriendo a medida que el parámetro aumenta, en este caso desde 1 hasta 3. Entonces, esas dos características nuevas son esenciales y las vamos a usar mucho, tanto acá como en funciones vectoriales. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ya teníamos la recta roja, que sabíamos, lo que podemos asegurar es que todos los puntos x, y que yo obtenga a partir de darle valores a t, van a ser puntos que estén sobre esa recta. Eso lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Habíamos visto qué punto teníamos para t igual 1, que teníamos el 2, 0, o sea, este puntito acá, para donde tengo el láser ahora. Para el valor inicial del parámetro estábamos acá, y para t igual a 3, sería el tiempo final, estábamos en 6 menos 8. Estábamos en este punto, donde estoy ahora. Y entonces, lo que podíamos ver era que cuando el parámetro iba desde 1 hasta 3, yo me movía desde este punto hasta este punto. Y por lo tanto, la curva asociada a estas ecuaciones paramétricas era este segmento de recta, yendo desde el punto 2, 0 hasta el punto 6, 8. Todo eso que estamos charlando aplica a las ecuaciones paramétricas en general y lo vamos a usar en funciones vectoriales. Y también esta idea, digamos, de
a partir de las ecuaciones paramétricas, hallar la ecuación cartesiana que hicimos acá abajo para poder hallar la forma de la gráfica que va a tener la curva que queremos y después, viendo en qué intervalo varía el parámetro, ver qué parte de esa gráfica tenemos y de dónde a dónde la recorremos. Una pregunta, ¿el parámetro tiene que coincidir con, no sé cómo decirlo, la medida de la unidad de x? Tipo, si el parámetro va de 1 a 1, x tiene que ir de 1 en 1. Eh, ¿En cuanto a qué? En cuanto a... O sea, si x va 10, 20, 30, t también tiene que ir 10, 20, 30, o puede ir de 5 en 5, por ejemplo. Mm, pero vos decís por los valores que tomamos acá, t igual a 1, t igual a 2, ¿y eso? Eh, no sé. Porque, digamos, t puede, o sea, yo podría haber hecho acá un ejemplo que t estuviera en el intervalo menos 0,5 pi sobre 2, por ejemplo. Y lo podría hacer igual. O sea, o vos te referís a una cuestión de escala. Eso, escala. Ah, ok. Bueno, buena, interesante pregunta. Y muy interesante pregunta. Fíjense lo siguiente. Para cada valor de t que yo tomo, y esto es súper importante, de hecho, voy a ir a la pizarra. No, ahí está. Em, digamos, lo que yo grafico, o sea, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta y es como uno de los principales problemas o cuestiones a ver de este tema. Yo tengo tres cosas acá. Tengo X, tengo Y, y X y Y tienen que ver con coordenadas en el plano. O sea, cuando yo vaya a graficar una curva, lo que voy a tener es un sistema de dos dimensiones. Acá voy a tener el eje X, acá voy a tener el eje y voy a tener puntos del plano que van a pertenecer a mi curva en cuestión. Por ejemplo, para esta curva, la ecuación cartesiana era y igual a 4 menos 2x. Entonces, tengo y... Bueno, Dios. Y igual a 4 menos 2x, que eso es lo que me daba como gráfica, era una recta. Una recta. ¿Sí? De ley y igual a 4 menos 2x. Ahora, cuando trabajamos con las ecuaciones paramétricas, aparece un nuevo valor que es el parámetro t. Y fíjense que el parámetro, o sea, yo cuando grafique acá, voy a seguir graficando en un sistema XY. El parámetro yo no lo veo graficado en ningún lado. De hecho, si yo quisiera representar eh, el parámetro, tendría que incorporar un tercer eje, y no en el mismo sistema donde estoy graficando la curva, sino aparte. Y acá, por ejemplo, vimos que para t igual a 1 estaba en el punto 2, 0. Entonces, yo creo que una manera posible de marcar eso sería así. Marco, por ejemplo, acá el punto 2, 0, ¿sí? Que estaría por ahí. Bueno, y ese punto lo obteníamos para t igual a 1 y después teníamos el 6 menos 8 para t igual a 3. Entonces, yo lo que marco acá, o sea, uso la información del parámetro para graficar cosas en el plano XY, pero ahí no aparece en ningún lado el parámetro t. Y si a ustedes les piden que grafiquen la curva, tampoco necesitan marcarlo. Ahora, si lo quieren marcar, lo que necesitamos es un eje adicional. En este caso, y generalmente lo representamos así, es como un diagramita. Marco un eje donde tengo la variable t
Y entonces, como para hacerlo así esquemático, ¿no? Teniendo en este caso que t variaba en el intervalo 1, 3, entonces puedo marcarnos acá el 0, acá el 1, el 2 y el 3. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que para t igual a 1, x valía 2 e y valía 0. O sea, el punto que le corresponde es este. Entonces, lo podría como simbolizar así. Con una flechita digo, bueno, a t igual 1 le corresponde este punto. A t igual 3 le corresponde este punto. Y después a cada uno de los valores intermedios que tengo de t, porque t, digamos, pertenece al intervalo real 1, 3. Podría tomar cualquier valor de ese intervalo, y de hecho t los toma todos. Entonces, a medida que tomo los infinitos valores entre 1 y 3, lo que voy obteniendo son los infinitos puntos que están sobre este segmento entre el 2, 0 y el 6, menos 8. Por eso es que cuando yo voy desde, digamos, me voy desplazando desde 1 a 3 en el intervalo del parámetro, lo que voy obteniendo son los distintos puntos del plano desde 2 menos 0, desde 2, 0 hasta 6 menos 8. Y esto, en verde, es lo que sería la curva C. ¿Sí? Ok. Sí, ok. Bien, pero les repito, o sea, esto es como una de las cosas que más... sí, o sea, es algo nuevo, digamos, de las ecuaciones paramétricas y es algo que genera así como sus complicaciones. Pero es importante eso, que distingan bien lo que es... ¿cómo se dice? Sí, lo que es parámetro de lo que es eje XY, plano XY, que es donde aparece la curva. O sea, el parámetro, si lo pensamos desde la perspectiva de que mi objetivo es graficar curvas, ahí el parámetro pasa a ser como algo auxiliar, ¿sí? Algo que me sirve para, porque yo la gráfica la hago en un plano XY, no en un plano donde, o en un sistema donde aparezca T. Bien. A ver, esto es... Bueno. Eso. Ok, perfecto. Bueno, continuamos. Esto. Acá estoy con otra disposición de pantallas y me estoy acomodando con algunas cosas. A ver ahí, perfecto. Bien. Entonces, habiendo visto eso, vamos ahora a lo que sigue. Bien, todo esto lo habíamos charlado y finalmente llegábamos a las ecuaciones paramétricas, perdón, a las funciones vectoriales, que lo que me interesa más que nada es que vean que las funciones vectoriales son como una manera distinta de escribir en un punto, o sea, no es estrictamente correcto lo que voy a decir desde la matemática, pero para entenderlo, las funciones vectoriales son muy similares a las ecuaciones paramétricas, pero más potentes, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que vimos para las ecuaciones paramétricas valen para las funciones vectoriales. En las funciones vectoriales, lo que teníamos era, las solíamos representar así, con una letra, en general R, y una flechita arriba. Y entonces una función vectorial le iba a asignar a cada elemento del dominio, que iban a ser valores, números reales, le iba a asignar un vector. Y cada uno de los componentes del vector eran funciones escalares, o sea, funciones de una variable, en este caso t. Y entonces acá les había puesto este ejemplo para que vean que
esta función vectorial que fíjense cómo es. La primer componente de la función vectorial es 2t, que coincide acá con, en las ecuaciones paramétricas, con la primera ecuación. Y la segunda es 4 menos 4t, que coincidía con la segunda. Y en este caso, el dominio de la función vectorial también variaba entre 1 y 3. Entonces, si yo quiero usar ahora funciones vectoriales para representar curvas, esta función vectorial me iba a representar, digamos, la misma curva que esta ecuación paramétrica. La diferencia o lo interesante es que al trabajar con funciones, hay muchas de las cosas que ya vimos para funciones que nos van a servir también acá y lo hacen mucho más potente. ¿Sí? Vamos a poder trabajar con derivadas de funciones vectoriales y sacar información de ahí, con integrales de funciones vectoriales y sacar información de ahí, que es algo que con las ecuaciones paramétricas no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo último que habíamos visto era que, digamos, acá hay como un ejemplo, ¿no? de ecuaciones paramétricas y de que la imagen que obteníamos para las funciones vectoriales eran vectores. Por ejemplo, para un cierto valor de t y una función vectorial, yo podía obtener el vector OA, el vector OP, el vector OB, ¿sí? Distintos vectorcitos, pero lo que vamos a usar es el punto final de cada vector, o sea, el punto A, el punto P, el punto B, y todos esos puntos es lo que me va a constituir a mí la gráfica de una curva. Y en ese sentido, nos va a definir la misma curva que nos definían las ecuaciones paramétricas que estuvimos trabajando recién. Y las vamos a usar para modelizar trayectorias en el plano y en el espacio para describir dinámicas de movimientos. Bueno, hasta ahí habíamos llegado la vez pasada. Y esto fue simplemente a modo de repaso. Vamos entonces ahora a trabajar ya con las actividades. Entonces, veamos primero las primeras actividades de la guía. Primero vamos a trabajar más con las generalidades, ¿sí? Entonces, en la primera nos dan las ecuaciones paramétricas de la recta S y las ecuaciones paramétricas son esas que están ahí. X igual a 2t más 1 y igual a menos t más 2. Y en este caso, el parámetro t pertenece a todos los reales. Bien, primera cuestión es que acá ustedes tienen ecuaciones paramétricas y esto les define una curva y en el enunciado les dice que son de una recta a la que llama S. ¿Sí? Siempre si queremos dar el nombre de una curva y sus ecuaciones paramétricas, lo escribimos así. El nombre que le damos a la curva, una letra minúscula o mayúscula, generalmente, paréntesis, y la expresión. Uy. Bueno, ecuaciones paramétricas de rectas es algo que antes se daba, hasta el año pasado, hasta el anteaño en realidad, antes de la pandemia, que se daba en Matemática 1. Entonces, se supone que acá ustedes ya vieron ecuaciones paramétricas y saben que estas son las ecuaciones paramétricas de una recta, pero por cómo lo vimos este año, como que a priori no lo sabrían, ¿sí? Podría ser de otra cosa. Entonces, ¿cómo harían para poder, primero, ¿no? Antes de hacer el ítem A, verifiquemos que estas ecuaciones corresponden a la gráfica de una recta? ¿Cómo podrían hacer eso? Yo no respondo porque ya me doy cuenta, no sé, los...
porque yo ya sí estudié recta ecuaciones paramétricas. Ah, ok, perfecto. Con ver ahí nomás. Pero no sé mis compañeros. De una. Perfecto. Bien, o sea, la idea, y esto de vuelta, más allá de que hayan visto o no hayan visto recta, esto es algo como general. O sea, para ver la forma de la gráfica, o sea, porque supóngase que tuviéramos otras ecuaciones y pudiésemos tener la gráfica de una parábola o de otra cosa, lo que vamos a hacer, esto vamos a escribirlo, es hallar la ecuación cartesiana. Siempre, digamos, vamos a acudir a la ecuación cartesiana para ver qué tipo de curva es. La ecuación cartesiana es la que nos relaciona x e y. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer siempre es eso, hallar la ecuación cartesiana. Y eso lo hacíamos despejando el parámetro de una de las ecuaciones y reemplazando el otro. Así que en general lo que nos conviene es, bueno, despejar, hay que ver cuál conviene despejar. En este caso podemos despejar de x para que ya nos quede igual a una expresión de x. ¿Sí? Entonces, despejamos t, en este caso de la x. ¿Sí? Fíjense, pasó el 1 restando y después pasó el 2 dividiendo a toda la expresión. Voy a poner otro color. Queda x menos 1 sobre 2 igual a t. Y entonces, en la segunda ecuación, en y igual a menos t más 2, si reemplazamos t por la expresión que encontramos recién para x. ¿Sí? Este t en azul. Entonces me va a quedar menos x menos 1 sobre 2 más 2. Y entonces de acá, o sea, esta ya es la ecuación cartesiana, porque ya relaciona x e y. Y acá, con lo que sabemos, digamos, de función lineal, funciones, podemos hallar o ver qué tipo de gráfica vamos a tener. ¿Sí? Fíjense que nos va a quedar, acá tenemos este menos, esto sería como un, acá al costadito. Yo tengo menos x menos 1, todo eso sobre 2. Me quedaría, cuando distribuyo este 2, x sobre 2 menos 1 sobre 2. Y al sacar el paréntesis, me queda menos x sobre 2 más un medio. Entonces acá lo que me queda es menos x sobre 2 más un medio, que sería toda esta expresión, más 2. Entonces ven que ahí ya nos queda una recta. O sea, podemos identificar tanto pendiente como ordenada al origen. Tenemos y igual a menos un medio por x, que sería menos un medio a la pendiente, y acá más un medio más 2, y nos queda más 5 medios. Entonces, como además el parámetro varía en todos los valores reales, voy a poder obtener todos los puntos de esa curva. Bien, ahora, esto es como un paso previo a lo que se nos está pidiendo, ¿sí? Que es verificar o ver que efectivamente la ecuación que tenemos es la de una recta.
Bien, y después tenemos la función vectorial R2, nos da como información que va de reales en R2, o sea, nos está diciendo que el parámetro R acá, varía en todos los reales, ese sería el dominio de la función vectorial, ¿sí? O sea, está acá, va a ser el dominio. Y la ley es menos 2t más 3 y t más 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es... Ahora sí, ya vamos a pasar a el ítem A. Es dar una función vectorial R1 cuya curva asociada sea la recta S, explicitando dominio y codominio. ¿Sí? O sea, dar una función vectorial R1 tal que la gráfica de R1, en realidad no es la gráfica, va a ser su curva asociada, vamos a llamarle, sea S. Entonces, cuando estuvimos charlando recién, ¿se acuerdan que vimos que tenemos como una relación muy directa entre funciones vectoriales y ecuaciones paramétricas? Tenemos las ecuaciones paramétricas de S. ¿Cómo podríamos dar una función vectorial cuya gráfica sea la misma que la de, o sea, que esta recta S, teniendo estas ecuaciones paramétricas? ¿Se les ocurre? Marcar el intervalo. 2t más 1 menos t más 2. Ok, ¿y a dónde o sea, qué sería como marcarlo? Porque... Sí, anotar, digamos, hacer como que va en ese intervalo es el que se mueve la función vectorial. Bien, o sea, ahí el intervalo en el que estamos trabajando, digamos, o sea, el intervalo donde el parámetro está variando, ¿sí? Va a ser este acá. Así como antes, en el ejemplo anterior era de 1 a 3, acá es en todos los reales. O sea, sería como si escribiéramos de intervalo menos infinito más infinito. Entonces, lo que necesitamos acá es dar, o sea, una función vectorial y dar una función vectorial, como pasaba con las funciones tradicionales, incluye dar su ley, que es lo que escribe acá, su dominio y su codominio. ¿Sí? Entonces, la ley, o sea, lo que habíamos visto antes es que tenemos una relación directa entre las ecuaciones paramétricas y las funciones vectoriales. O sea, la función vectorial va a ser una función cuyas imágenes van a ser vectores. Vamos a tener la primera componente de ese vector, que va a ser una función escalar, que acá le llamo f, y la segunda componente, que va a ser otra función escalar también, que depende del parámetro t. Y entonces, la manera, digamos, sencilla de dar una función vectorial que me describa la misma curva es usar, ¿sí?, las ecuaciones paramétricas de arriba. O sea, para la x, para la primer componente, les voy a compartir mejor la otra pantalla, porque si no, no ven el cursor. Y yo estoy señalando todo y ustedes no lo ven. Ahora sí. Bien, ¿están viendo? ¿Ven bien ahora? O sea, ¿ven el cursor y la pizarra? Y yo haciendo dibujitos. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, les marcaba acá, ¿no? Como que cada una de lo que... O sea, si yo le doy un valor a t, lo que obtengo es
una imagen para esta f y una imagen para esta g, y obtengo un punto del plano, ¿no? Porque la primera componente de la función f corresponde a la x de ese punto, y la segunda componente corresponde a la y de ese punto. Entonces, ¿a qué es igual x? ¿O ¿a qué tiene que ser igual x? Para que, bueno, en este caso a 2t más 1. Entonces, la primera componente de la función vectorial va a ser la componente de x de las ecuaciones paramétricas. Mientras que la y de la función vectorial, que en este caso va a ser igual a menos t más 2. ¿Sí? Como que si ustedes tienen una ecuación paramétrica y quieren dar una función vectorial que dé la misma curva, o viceversa, a partir de una función vectorial, dar ecuaciones paramétricas que describan la misma curva, no tienen, o sea, es bastante directo, es simplemente dar la función vectorial cuyas componentes en x y en y sean las x y las y de las ecuaciones paramétricas. Entonces, esa es la ley. Y ahora el dominio de la función vectorial, que tiene que ver con qué valores toma el parámetro, eso también acá está dado así, t pertenecientes a reales. Entonces el dominio va a ser, en este caso, todos los reales. Parece que el dominio tiene que ver con el parámetro. Y ahora el codominio. Bien, codominio. A ver, supongamos, acá tenemos ya la ley de R1 de t. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Si yo hago la función R1 en 3, por decir algún valor. Fíjense que reemplazo t por 3 y me queda 2 por 3 más 1 y menos 3 más 2. Entonces, R1 en 3 me da 7 menos 1. Entonces, a t igual al 3, lo que le corresponde es el vector 7 menos 1, ¿sí? Este 3 es un valor de dominio, de variable independiente, y este vector 7 menos 1 es una imagen de la función vectorial. Entonces, fíjense que acá tenemos que dar el codominio. Acá empieza como a tener como más sentido esto que hablamos en Matemática 1 del codominio, que no es el conjunto, o sea, no tiene por qué ser el conjunto imagen, sino que tiene que ser un conjunto que contenga al conjunto imagen. Que en Matemática 1, si se acuerdan, muchas veces dábamos los reales y decíamos, bueno, el codominio son los reales y ya, y medio que siempre era lo mismo. Pero acá, ¿cuál sería el codominio? O sea, ¿sería correcto? ¿Puedo poner reales acá? Digamos, el conjunto de los reales incluye a mi conjunto imagen. Bien, es con el 2 arriba, ¿sí? O sea, uy, ¿qué hice? O sea, el conjunto que, porque digamos, si vemos acá, lo que obtuvimos en este ejemplo, ¿no? Para t igual 3 obtuvimos como imagen 7 menos 1, que es un vector de dos componentes. Entonces, si me pregunto, ¿no? Si el codominio reales incluye a todas las imágenes. Claramente no, porque ya de por sí esto que obtuvimos acá es un vector de dos componentes que no está incluido en los reales. O sea, en los reales tenemos números y acá lo que tengo es un vector de dos componentes. Entonces, lo que importa acá cuando trabajamos con el codominio de las funciones vectoriales
es que indiquemos eso, en qué conjunto mayor estamos trabajando. Y en este caso va a ser el conjunto de todos los vectores de dos componentes. Eso es lo único que nos interesa. No dar el conjunto de imagen ni nada, sino indicar de manera correcta si el codominio son los reales o si es R2, ¿sí? Que en este caso es R2. ¿Sí? R2 es el conjunto de todos los vectores de dos componentes. Entonces, si las imágenes de mi función vectorial son vectores de dos componentes, con dar este codominio ya me aseguro, digamos, de incluir a todos los valores, a todas las posibles imágenes. Pero lo importante es distinguir que ahora en el codominio, a diferencia de las funciones escalares, el codominio no van a ser números reales ni conjuntos incluidos en números reales, sino que va a ser R2 o reales al cuadrado, como le quieran decir. Va a ser entonces voy a escribir conjunto de todos los vectores de dos componentes. Bien, ¿estamos hasta acá? Bien. Chao. Bien, veamos el ítem B. Que el B nos pide mostrar que la curva asociada a R2 es la recta S. Entonces, fíjense lo siguiente. Primero, para R2 nos decía que va de R en R2. Acuérdense entonces que siempre que dan una función así, que se llama como aplicación, lo que damos acá es el dominio, y lo que damos acá es el codominio. Entonces, en este caso, que el dominio me dice que son reales, ¿sí? Otra manera de escribir eso, el dominio, es escribirlo como a qué intervalo pertenece T, ¿sí? Muchas veces las funciones vectoriales las van a ver escritas así. La ley de la función y T perteneciente a tal intervalo que va a ser el dominio de la función vectorial. Bien. Entonces, acá tenemos esta función vectorial que va a tener asociada una curva. Lo que nos pide el ejercicio específicamente es mostrar que la curva asociada a R2 es la recta S. O sea, específicamente, o sea, que es una recta y que es específicamente esa. Entonces, para que la curva, digamos que tenemos la recta S dada por sus ecuaciones paramétricas, que estuvimos trabajando antes, y la función vectorial R2. Entonces, para distintos valores que significan digamos, para X, la recta S es 2t más 1, y acá es menos 2t más 3, y para Y es menos t más 2, y para R2 es t más 1. Como que las ecuaciones paramétricas son distintas, ¿sí? O sea, yo acá lo que...
voy de vuelta porque me desacomodé. Vamos a trabajar directamente con R2. Si queremos mostrar que la curva asociada es la recta S, lo que tendríamos que ver es qué gráfica, ¿sí? O sea, cuál es la curva asociada de R2, básicamente. Y entonces, para ver eso, acá vamos a hacer lo inverso de lo que hicimos antes, que es a partir de la función vectorial, escribimos las ecuaciones paramétricas asociadas, ¿sí? Les repito, siempre vamos a poder pasar fácil de una función vectorial a ecuaciones paramétricas y viceversa. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí escribir las ecuaciones paramétricas? Básicamente para poder trabajar algebraicamente más fácil, porque yo acá lo tengo expresado así, pero si escribo la primer componente que era la x, escribo x igual a menos 2t más 3, y para la segunda componente que era la y, escribo y igual a t más 1. Sí, acá tengo las ecuaciones paramétricas de esta función vectorial. Y desde acá podemos hacer lo que estuvimos haciendo antes de despejar el parámetro, o sea, y hallar la ecuación cartesiana. Entonces, fíjense, eso lo voy a hacer rápido porque medio que ya recién lo hicimos en el ítem anterior, es como más de lo mismo. Pero, bien, vean lo siguiente. Yo, digamos, acá voy a hacer la ecuación cartesiana, que haciéndolo así muy rápidamente, lo que hacíamos era despejar t, en este caso despejo t del numerador, y me queda x menos 3, que pasa restando. Después todo dividido menos 2. Y si reemplazo esto en y, me queda y igual a t más 1. O sea, a x menos 3 sobre 2 más 1. Y esto lo puedo reacomodar y me queda x sobre 2 menos 3 medios más 1. Ah, no, perdón. ¿Qué pasó acá? Bien. T vale x menos 3 sobre menos 2. Entonces acá me falta el menos. Si no, me iba a dar cualquier cosa. Y entonces, reacomodando la expresión, me queda y igual a menos 1 medio x menos 3 sobre menos 2 es más 3 medios, más 3 medios más 1, más 5 medios. Entonces, fíjense lo siguiente. La ecuación cartesiana que obtuvimos acá es y igual a menos 1 medio x más 5 medios. Si graficamos esta ecuación cartesiana, lo que voy a obtener es una recta, ¿sí? Que va a tener ordenada al origen 5 medios y pendiente menos 1 medio. ¿Sí? La voy a esquematizar. Sería algo así. Y esta va a ser la gráfica de estas ecuaciones paramétricas. X igual a menos 2t más 3 y igual a t más 1.
que la grafiqué a partir de la ecuación cartesiana. Y como el parámetro varía en todo el intervalo real, lo que me queda es toda la gráfica completa. No me queda un segmentito, sino todo completo. Entonces, supongamos que a esta curva yo le llamo C. Se le pongo acá. Así como antes decía S, ahora acá le pongo C. Entonces, fíjense que la gráfica de esta función vectorial, cuyas ecuaciones paramétricas son menos 2t más 3 e i igual a t más 1, es esta recta acá, cuya ecuación cartesiana es i igual a menos 1 medio de x más 5 medios. Ahora, para la recta S, vuelvo un segundo a la diapo anterior. Para la recta S, que teníamos estas ecuaciones paramétricas, habíamos hallado la ecuación cartesiana y nos dio lo mismo, i igual a menos 1 medio de x más 5 medios. Entonces, esta también es la gráfica de la recta S. Entonces, eso es una cuestión importante, ¿sí? Yo voy a poder tener distintas ecuaciones paramétricas o distintas funciones vectoriales que me describan la misma curva. No es que un par de ecuaciones paramétricas me va a describir una curva y después otro par de ecuaciones paramétricas sí o sí va a ser una curva distinta. Puede pasar que dos pares de ecuaciones paramétricas, como en este caso, me describan la misma curva en el plano. Ahora, ¿qué es lo que sí va a ser único, digamos? O sea, ¿qué es lo que a mí me va a permitir ver si dos ecuaciones paramétricas tienen asociada la misma gráfica, la misma curva? Bueno, va a ser la ecuación cartesiana, porque eso sí va a ser único. O sea, una vez, fíjense que en ambos casos para graficar, yo lo que hice fue hallar la ecuación cartesiana de la curva, y ahí sí, eso ya, como me relaciona directamente x e y, ahí sí, si yo tengo dos ecuaciones cartesianas que son distintas y no las puedo, digamos, trabajar algebraicamente para que me queden iguales, ahí sí, dos ecuaciones cartesianas distintas me van a representar curvas distintas. Pero en este caso, esta ecuación cartesiana, que es la de C, y también es de S, porque lo habíamos determinado en los ítems anteriores, me permite ver que en los dos casos la gráfica va a ser la misma. Ahora, dos cuestiones. Primero, yo podría tener en los dos casos haber obtenido la misma ecuación cartesiana, pero como habíamos trabajado en los ejemplos anteriores, podría tener un caso, no sé, de un caso de que fuera toda la recta, por ejemplo, y otro caso que la gráfica fuera, por ejemplo, este segmento, ¿no? Como, digamos, teniendo la ecuación cartesiana me aseguro de que todos los puntos van a caer adentro de esta recta, pero podría ser que uno me diera una recta, otro un segmento, o una semirrecta, o lo que sea. Pero en este caso, como tanto para R2, para la función vectorial de R2, como para la recta S, el parámetro variaba en todos los reales, ahí en los dos casos nos quedaba una recta. Bien.
Ahora, ¿qué nos pide también? ¿Cuál es el sentido en que se recorre la recta para R1 y para R2? Veamos primero para R2, que es la recta, la curva asociada a S, y que es la que tenemos escrita acá abajo. ¿Cómo podrían ver? A ver si les ocurre, ¿cómo podrían ver en qué sentido se recorre? Acuérdense que el sentido... ¿Escuchó? ¿Lo marca la pendiente? Bien, o sea, claro, o sea, la pendiente tiene que ver con eso, sí, pero acá lo que tenemos que ver es, digamos, a medida que el parámetro aumenta, ¿sí? Siempre el sentido de recorrido lo vamos a ver a partir de en qué sentido recorre la curva para valores cada vez mayores del parámetro. Entonces, lo que tendría que ver es para valores crecientes de t, qué puntos de la gráfica voy recorriendo. Y la pendiente ahí tiene algo que ver. Hay que ver igual bien de qué manera, ¿no? Pero está relacionado. Recuerden que lo que les decía antes, que en la gráfica ustedes relacionan, o sea, lo que ustedes ven en la gráfica es relación entre X e Y. No tienen graficado T. Entonces veamos, por ejemplo, para R2. Fíjense que si aumenta T, y acá es donde sí podemos trabajar con el parámetro, ¿qué va a pasar con las X? O sea, para valores mayores de T, ¿las X van a disminuir o van a aumentar? Oh, perdón, más fácil. Vamos por un camino más sencillo, para no complicarnos. Si yo quiero ver en qué sentido recorro para valores crecientes del parámetro, en estos casos, puedo ver, por ejemplo, qué pasa para dos valores de t que elija. Por ejemplo, para t igual 0 y para t igual 1. Pueden elegir cualquier valor, ¿no? Pero dentro de los reales. Pero t igual 0 y t igual 1 son valores sencillos y fáciles de trabajar. Entonces, fíjense que si para t igual a 0, yo voy a estar en el punto, si reemplazo t por 0 acá, menos 2 por 0, 0, más 3, 3. Entonces está en el punto 3. Y el i va a ser 0 más 1, 1. Entonces voy a estar en el punto 3, 1. Mientras que para t igual a 1, voy a tener acá menos 2 más 3, 1. Y 1 más 1, 2. Entonces, fíjense que a medida que el parámetro aumenta, voy a tener puntos cuya abscisa va a ir disminuyendo y cuya ordenada va a ir aumentando. Perdón, ¿puedes repetir que me perdí? Sí, que para valores crecientes, o sea, a medida que el parámetro aumente, voy a tener
O sea, para t igual a 0 voy a estar en el punto 3, 1. Y para t igual a 1 voy a estar en el 1, 2. A ver. A ver, que les vuelvo a compartir. Para esta pregunta, ¿cómo lo respondería? O sea, a medida que el parámetro lo aumento, sería la gráfica toma este sentido, lo tengo que explicar con palabras. Sí, o sea, también pueden usar tranquilamente como marcar 2 puntos de la gráfica y ya, digamos. Acá, de hecho, por eso lo quería hacer con GeoGebra, porque yo lo había hecho así muy esquemático, en vez de ponerme a graficarlo bien, más fácil con GeoGebra. Fíjense lo siguiente, voy a graficar y igual a menos 1 medio de x más 5 medios, acá en GeoGebra. Igual menos 1 medio x más 5 medios. Entonces esa es de hecho para funciones vectoriales, la GeoGebra les va a resultar muy, muy útil. Entonces, recién vimos que para t igual a 0, a ver, ¿dónde está eso? Fíjense que acá abajo, para t igual a 0 estábamos en el punto 3, 1. Entonces, voy a marcar el punto 3, 1. Estoy en ese punto A. Y para t igual a 1 estábamos en el punto 1, 2. Entonces, ya con que ustedes marquen esto y vean que en un cierto instante estoy en el punto A y en un instante de tiempo mayor estoy en el punto B, ya con eso puedo indicar que el sentido de recorrido es desde A hacia B. O sea, desde de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba sobre esta recta. O sea, siempre es la manera más fácil de verlo, ¿sí? Quizás no es 100% general esto de probar 2 puntos. Hay casos en los que no puede no servir. Pero para los casos que trabajamos, que en general no son tan complejos, sirve. Entonces, eso, si tienen que marcar el sentido de recorrido, evalúan la función vectorial en 2 puntos, marcan esos puntos y eso ya les sirve para decir de qué punto a qué punto van. Y con eso alcanza de justificación. ¿Sí? De hecho, bien, entonces vamos a la grafiquita directamente. Entonces, si esta es la gráfica de la curva con la que estamos trabajando, que era la recta S, o sea, S la vamos a estar recorriendo desde A hacia B, porque estuvimos trabajando acá. ¿Sí? Acuérdense que S es la curva asociada a R2. Entonces acá estábamos trabajando con R2. Estamos entonces viendo qué pasa con la curva S. Se recorre de A a B y el sentido de recorrido lo indicamos como con unas flechitas sobre la curva. Profe, una pregunta. Acá el sentido también sería la dirección del vector. ¿Sería el mismo sentido que recorre? Sí, sería el sentido del vector si lo pensás con las
desde las ecuaciones paramétricas de la recta. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces se relaciona con eso también. Sí, sí, sí. Ok, gracias. De nada. Mhm. Bien, y si vemos qué pasa, y esto también lo paso más o menos rapidito, ya estuvimos como un rato largo trabajando con esto, pero con R1 la lógica, o sea, sería la misma, ¿no? Tomo 2, o sea, con R1 teníamos esta ley, 2t más 1 y menos t más 2. Entonces, puedo nuevamente evaluar R1 en dos valores de t. En general, digamos, en este caso, como estamos trabajando con, o sea, como el parámetro varía en un intervalo real, tomamos dos valores cualquiera. Si ustedes tienen que su parámetro varía entre, por ejemplo, entre dos números, por ejemplo, entre menos 3 y 7, siempre ahí les conviene tomar los extremos, porque además o sea, al tomar los extremos, primero saben de qué punto a qué punto van, y eso les indica el sentido, y también les indica el inicio y el final de su curva. Pero acá que el intervalo es todos los reales, tomen el valor que ustedes quieran. ¿Sí? Pero entonces la lógica es la misma que antes. Hago, por ejemplo, R1 de vuelta en 0 y en 1 para no complicarnos la vida con números molestos. El primer componente me da 1 y el segundo componente me da 2. Y hago R1 en 1 y me da 2 más 1, 3. Y menos 1 más 2, 1. Entonces, bien. Entonces, fíjense que en R1, la curva asociada a R1 se recorre en el sentido del punto desde 1, 2, ¿sí? A 3, 1. Que de hecho creo que son los mismos puntos que antes, pero al revés. A ver, sí. O sea, en este caso, justo dieron esos mismos puntos, ¿no? Entonces, para R1 voy de el punto 1, 2 al punto 3, 1. O sea, voy desde B hasta A. Entonces, acá, en resumen, ¿no? Bueno, lo estuvimos viendo recién. R1 va a recorrer la curva de B a A y R2 de A a B. Entonces, lo que está en rojo sería el sentido en el que se recorre la curva según R2 y en el sentido opuesto va a ser el sentido en el que se recorre para R1. Bueno, en C tenemos que ver, es como una pregunta más como
teórica, que ya con lo que charlamos creo que es más o menos directo, ¿sí? Primera pregunta, ¿cuántas curvas orientadas, o sea, tiene asociada una función vectorial? O sea, si yo tengo una función vectorial, por ejemplo, R2, con la que estuvimos trabajando recién, ¿cuántas curvas orientadas asociadas tiene? O sea, yo si quiero graficar una curva o varias curvas a partir de R2, ¿voy a tener una o varias? ¿Qué les parece? Una. Bien, una sola, o sea, es lo que con lo que estuvimos haciendo, ¿no? A cada valor de parámetro t le asigno un único punto del plano y el conjunto de todos esos puntos del plano para los valores de t me da la única curva, ¿sí? Y que va a tener un único sentido de recorrido asociada a la función vectorial. Entonces, esto va a ser una única curva, ¿sí? Mientras que si yo tengo una curva orientada, ¿cuántas funciones vectoriales creen que va a tener? Digamos, fíjense recién En que... el chat dicen varias. Ah, gracias. No sonó. Bien, perfecto. Varias. ¿Cuántas varias? Ahí, digamos, lo importante es que... perfecto, infinitas. ¿Sí? El requisito es que a partir de esas ecuaciones paramétricas o de las funciones vectoriales, yo pueda llegar a la misma ecuación cartesiana. ¿Sí? Que vieron la que relaciona x e y. Si yo puedo llegar a la misma ecuación cartesiana y tener los mismos puntos iniciales y finales de la curva, voy a tener distintas funciones vectoriales que me representen la misma curva orientada. Y vamos a tener, sí, infinitas. ¿Sí? Obviamente, hay algunas que son más sencillas que otras, pero en general voy a poder dar infinitas funciones vectoriales distintas que me describan una curva. Acá en el ejemplo de recién estuvimos trabajando con R1 y R2, que tenían asociada la misma curva, orientadas en sentido distinto en este caso, pero podríamos hallar otras funciones vectoriales que también tengan asociada la recta S de con la que estuvimos trabajando recién. Entonces, cuando tengan que dar la curva orientada asociada a una función vectorial, lo que van a tener que hacer ahí es seguir una serie de pasos que ya los estuvimos trabajando, ¿sí? Para poder hallar la gráfica, que es hallar la ecuación cartesiana, ver qué forma tiene esa curva y tomar algunos valores de parámetro para encontrar la orientación de la curva y el punto inicial y el punto final, si es que lo tiene, ¿no? Mientras que para hallar la función vectorial asociada a una curva, o sea, a ustedes le dan la curva y tienen que hallar la función vectorial, ahí vamos a ver un poquito más adelante cómo hacer eso. ¿Qué dice acá? Bien. Bueno. Vamos el 2, no sé si lo llegan a leer bien. Tampoco. Ahí va. Bueno, acá
En actividad 2 nos dan una función vectorial y el gráfico de una curva. ¿Sí? No es, o no aclara que sea, digamos, la curva, el gráfico de la función vectorial, simplemente dan una función vectorial y una curva. La función vectorial tiene ley menos 2t más 1 y 8t cuadrado menos 2t más 1, y t pertenece al intervalo menos 1 medio 1. Bien, lo primero que tenemos que ver es verificar que los puntos A, 2, 4, de coordenadas 2, 4, y B, menos 1, 7, pertenecen a la curva asociada a la función vectorial P. Sí, o sea, la función vectorial P tiene una curva asociada, les repito, no necesariamente es esta, o no dice el enunciado que sea esta, y tenemos que verificar que estos dos puntos, A y B, pertenezcan a esa curva. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos verificar que un punto del plano, en este caso, lo voy haciendo bien, en este caso el punto 2, 4 y menos 1, 7, pertenecen a la gráfica o a la curva asociada a la función P? Habría que buscar un parámetro que me dé ese punto. Bien, perfecto. O sea, habría que encontrar el parámetro que me dé ese punto, ¿sí? Porque fíjense que lo que veníamos haciendo era graficar, o sea, a partir de la función vectorial, era hallar puntos del plano, ¿no? Por ejemplo, yo a partir de esta ley de P, si yo, por ejemplo, hago, no sé, P en 0, por decir algo, y reemplazo en la ley, me queda menos 2 por 0 más 1, que eso da 1, y la segunda componente me da 0 menos 0 más 1, 1. Entonces, por ejemplo, para t igual 0, obtendría el punto 1, 1. No es ni el punto A ni el punto B. Ahora, los puntos de la curva, ¿sí? Los puntos de la curva van a ser todos los que yo obtenga para todos los valores de t entre menos 1 medio y 1. Y medio que, o sea, alguno de esos quizás me dé el punto A y el punto B, o quizás no, como que no lo sé. Entonces, tendríamos que verlo analíticamente. Y claramente no es una opción muy útil el probar valores, ¿no? Porque yo puedo probar, no sé, menos 1 medio, puedo probar 1, puedo probar algunos más y quizás no me dan, pero no sé si no hay algún valor de t que haga que yo tenga el punto A, por ejemplo. Se podría hacer mediante un sistema de ecuaciones. Ahí tenés, creo que el primer componente te tiene que dar 2, ¿no? Bien, Y el segundo componente te tiene que dar 4. exacto. O sea, la idea es hacerlo. Y se tiene que comparar esas t si son iguales, creo, ¿no? Tienen que Claro. estar, ¿no? Perfecto. O sea, la idea es hacerlo analíticamente. O sea, para que A, por ejemplo, para que A pertenezca a la curva, lo que va a tener que pasar, ¿sí? Es que exista un valor de t, en este caso se llama t asterisco, tal que cuando yo haga mi función p, en este caso,
en ese t asterisco me dé el punto, o sea, el vector 2, 4. Ese t asterisco puede existir o puede no existir. Entonces lo que necesitamos es, sí, trabajar con ecuaciones, ¿sí? Acá siempre conviene escribir a partir de las ecuaciones de la función vectorial las ecuaciones paramétricas, porque va a ser es más cómodo para trabajar, pues ya me aparece acá la x y la y. Entonces escribo, ¿no? La x, que es menos 2t más 1, el primer componente ahí. Y la y, 8t cuadrado menos 2t más 1. Entonces, tendría que ver si hay un valor de t asterisco que haga que la x valga 2 y que la y valga 4. Y lo que va a tener que hacer es ser un mismo valor de t asterisco que haga que la x valga 2 y la y valga 4. No pueden ser dos t distintos, tiene que ser el mismo. En ese caso, si ese t existe, el punto va a ser un punto de la gráfica, y si ese t no existe, no. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con la primera ecuación, con la x, yo ahí puedo reemplazar, ¿no?, la x por 2. Puedo plantear, o sea, yo quiero hallar el t asterisco de manera tal que me dé como resultado en la x 2. Entonces me queda menos 2 por t asterisco más 1. Y acá puedo despejar ese t asterisco. Y acá me queda 1 del lado izquierdo y paso el menos 2 dividiendo. Me queda menos 1 medio igual a t asterisco. Bien, ahora... Bien, entonces, lo que dijimos recién es que necesitamos que sea el mismo tanto para la x como para la y. Entonces, una vez acá, lo que obtuvimos fue, resolvimos la ecuación para x y obtuvimos un único valor de t asterisco. O sea, para t asterisco igual a menos 1 medio, que pertenece al dominio de la función vectorial. Eso es importante porque si no perteneciera al dominio de la función, no nos serviría. Pero bueno, en este caso sí, para el valor de t asterisco igual a menos 1 medio, la x vale 2. Y como es el único valor de t asterisco que me da esa x, no tengo otro posible, lo que puedo hacer ahora es, digamos, una opción sería hacer lo mismo en la y, plantear 4, que es la y, que es el valor de y de ordenada que tiene el punto A, plantear 4 igual a 8t asterisco al cuadrado menos 2t asterisco más 1, y podría despejar, o sea, podría, sí, desde acá despejar la t asterisco, que es, esto es una ecuación cuadrática. Voy a tener hago el resolvente, voy a tener dos soluciones y veo si alguna vale menos 1 medio. Pero fíjense que otra manera más sencilla es, como yo ya tengo el único valor de t asterisco que hace que la x valga 2 y no tengo otro, puedo reemplazar ese valor en la y ver si obtengo el y igual a 4. Ya, si eso no me da 4, es porque no voy a tener ningún valor de t asterisco que haga que la x valga 2 y que la y valga 4. Porque hay uno solo que hace que la x valga 2, y bueno, tengo que ver qué valor de y me da. ¿Entiendes? Es como más sencillo. No tengo que despejar otra ecuación más, sino simplemente reemplazar el valor que encontré. Pero la otra opción es válida también. Es simplemente un poco más de trabajo.
acá tengo menos 1/2. Entonces me queda 8 por menos 1/2 al cuadrado menos 2 por t, que ahora el t asterisco vale menos 1/2. Más 1. Bien, ¿qué nos da esto? Esto nos queda un Me dio 4. 4. menos 1/2 al cuadrado, un cuarto, por 8 esto da 2, más 1, 3, más 1, 4. Bien, entonces vemos acá sí que el punto A, 2, 4, pertenece ¿sí? a la gráfica de la curva asociada a P. ¿Por qué? Porque la función vectorial P, evaluada en menos 1/2, ¿sí? Esa sería como una vez que hacemos todo esto, como para terminar de justificarlo, lo que necesitamos decir es que hay un valor del dominio de la función vectorial que me da ese punto en cuestión. Entonces, lo justificamos de esa manera, ¿no? Como, ¿cuál es ese valor? Es menos 1/2. Entonces, P en menos 1/2 me da 2, 4. ¿Sí? Por lo tanto, el punto A de coordenadas 2, 4 va a pertenecer a la curva, bueno, la curva asociada a P. Ahí no. Dice. Bien, y con el, por ejemplo, con el menos 1, 7, o sea, la lógica sería similar, ¿no? Por no decir igual. Vamos a hacerlo así más o menos rapidito también para revisar como el procedimiento, ¿no? En este caso el punto B va a pertenecer a la curva si encuentro un valor de t que haga que la función vectorial me dé menos 1, 7. Entonces, la primera componente, que es menos 2t más 1, entonces la ecuación que me queda para resolver acá es que la x tiene que valer menos 1. Acá, bueno, un poco el t asterisco ya lo habíamos usado antes, habría que ponerle otro nombre, le voy a poner t puntito. Fíjense que si despejamos acá, ¿qué me queda? Lo hagamos un poco más rápido. Paso el 1 restando, me queda menos 2. Y paso el menos 2 dividiendo. Me queda que este t vale 1. También hay que verificar que pertenece al dominio de P. Pues si ya me queda que ese valor de x lo obtendría para un t que está por fuera del dominio, ya acá
no tendría, digamos, ningún punto de la gráfica que tuviera x igual a menos 1. Pero en este caso sí. Vemos que para t igual a menos 1, para t igual 1, tengo que la x vale menos 1. Y reemplazando en la y, podemos hacerlo de la misma manera que recién, ¿no? Reemplazo el t puntito, que vale 1, y me queda igual a 8 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1 más 1. Entonces me queda 8 menos 2, 6, más 1, 7. Y entonces, el mismo razonamiento que antes, ¿sí? P en 1 me da el punto de abscisa 1. ¿Qué estoy diciendo? Sí, P en 1 me da el punto de abscisa de x menos 1 y de ordenada 7. Entonces, el punto D, menos 1, 7, va a ser un punto de la curva asociada a P. Ya que le podríamos dar un nombre y dejar de escribir tanto. Bueno, entonces, y también nos pide que marquemos sí, en la gráfica dada, los puntos A y B, ¿sí? Que si se fijan, tenemos acá el 2, 4, que sería como este punto acá, uno de los extremos de la curva. Voy a tener el punto A. Y acá voy a tener el punto B, en menos 1, 7. No sé si van a ver bien la escala en la gráfica, pero le doy un toque de zoom. En menos 1, 7 sería el otro extremo de esa gráfica. Bien, el B se los dejo para que lo hagan después, porque, o sea, vean, charlémoslo un poquito nomás, pero fíjense que les pide hallar Z, de manera que el punto E de coordenadas menos un medio Z pertenezca a la curva C. Entonces acá ya no es verificar o ver si un punto pertenece o no a la curva, sino que nos dice que hallemos el punto de abscisa menos un medio y de Z desconocida, digamos, que pertenezca a la curva. Entonces, si fijamos gráficamente, o sea, abscisa menos un medio, lo tendríamos por acá. ¿Sí? Yo ya puedo ver gráficamente que va a haber un punto de la curva C. Ok, sí. Sí, que tiene esa abscisa, ese punto no va a existir. Que va a ser ese punto ahí. Y que la
el valor de z, digamos la ordenada de este punto, parecería ser 4. O sea, no se podría asegurar así a ojo, pero parecería serlo. O sea que ese valor de z va a existir. Lo que estoy viendo... Bien, perfecto. Bien. Bien, acá se ve que este ejercicio fue en algún momento modificado. Acá en realidad, o sea, fíjense, con la información que tenemos hasta ahora, que nos dice que C es el gráfico de una curva C, y no nos asegura nada que sea el gráfico de la curva asociada a la función vectorial, no tenemos por una manera analítica de hallar el valor de z, porque no tenemos con qué ecuaciones trabajar para ver cuál es el punto de la gráfica, o sea, la ordenada del punto de la gráfica. Sí, entonces acá esto creo que quedó medio raro, porque esto sería hallar, por ahora, gráficamente, sí, el valor de z. Que ahí sí podemos trabajar viendo que si este punto E pertenece a la curva C y su abscisa es menos un medio, ¿sí? Podríamos decir que Z va a valer 4, también estimándolo desde la gráfica. O sea que bueno, básicamente hicimos el ítem. Pasa que recordaba que era distinto, así que teníamos que hallarlo analíticamente. Entonces es simplemente eso, ¿sí? Ahora en el ítem siguiente vamos a ya trabajar desde lo analítico. Entonces, veamos acá qué nos dice este ítem, el 2, el C, perdón. Nos dice que una ecuación cartesiana de C, o sea, de la curva graficada, es igual a 2x² menos 3x más 2. Entonces, ¿es C la curva asociada a P? ¿Cómo podríamos verificar eso? O ver si es o no es. Sería a partir de las ecuaciones paramétricas, ¿no? De P y ver si me da esa ecuación cartesiana. Bien, perfecto. O sea, eso va a ser como el primer paso. O sea, eso hoy lo estuvimos haciendo un montón, ¿sí? La manera... Recuerden esto que hablamos antes, ¿no? De que para una función vectorial tengo una única curva y una única ecuación cartesiana, pero al revés no. O sea, para una curva tengo infinitas funciones vectoriales. Y lo mismo para una ecuación cartesiana. Puedo dar infinitas funciones vectoriales asociadas a ella. Entonces, si yo quiero ver si esta curva es la gráfica de esta función vectorial, vamos a ir desde la función vectorial a la curva y a la ecuación cartesiana, ¿sí? En ese sentido. No vamos a ir desde la ecuación cartesiana a la función vectorial, sino desde la función vectorial, ¿sí? A la ecuación cartesiana. Entonces, hacemos como dijiste recién.
Primero damos las ecuaciones paramétricas. Igual a 8t cuadrado menos 2t más 1. Y damos hallamos la ecuación cartesiana. Porque ahí sí, yo desde estas ecuaciones paramétricas, al hallar la ecuación cartesiana, puedo ver si esa ecuación cartesiana coincide con la que me dieron acá. Y eso sí las puedo comparar. Las ecuaciones cartesianas sí las puedo comparar, porque esas sí van a ser únicas, digamos. Entonces, despejamos t acá ya no hay mucha opción, o sea, nos conviene hacerlo de x, que está mucho más fácil de despejar que de la segunda. Si el despeje queda así, pasamos el 1 restando y el menos 2 dividiendo a toda la expresión. También lo voy a escribir en un color. Mejor. Queda x menos 1, todo eso sobre menos 2, igual a t. Y eso lo reemplazamos en la otra. El t al cuadrado. Sí, fíjense que lo que vamos a elevar al cuadrado es toda la expresión. O sea, reemplazamos el t por todo esto, por eso ya le puse paréntesis. Ahí lo escribo. Y lo mismo acá. Me va a quedar igual a 8t cuadrado, o sea, x menos 1 sobre menos 2, menos 2 por t. O sea, x menos 1 sobre menos 2. Y obviamente, o sea, esto que quedó acá escrito, que me relaciona x e y, ya va a ser la ecuación cartesiana de C. Perdón, de C no, de la curva asociada a P. Ahora, cuando yo les decía antes que esa ecuación cartesiana es única, o sea, obviamente va a ser única, pero voy a tener un montón de maneras distintas de escribirla, pero por cuestiones algebraicas. Yo lo que puedo hacer ahora con esta ecuación es desarrollarla, simplificarla, y cuando esté simplificada, sí, comparar si me queda así. O sea, esto es una cuadrática igual a 2x cuadrado menos 3x más 2. Y si expreso esto en forma cuadrática y polinómica, ahí sí puedo comparar directamente si me dio la misma ecuación cartesiana o no. Bueno, entonces lo que viene ahora es un poco de trabajo algebraico, simplemente. Fíjense acá, el cuadrado, podemos distribuirlo en numerador y denominador. En el numerador me va a quedar el binomio al cuadrado, o sea, escribo primero el denominador, menos 2 al cuadrado, que va a ser 4, y el numerador, que va a ser el primero al cuadrado, menos 2 por x por 1, o sea, menos 2 por x, más menos 1 al cuadrado, más 1. Después acá, este menos 2, o sea, podría acá distribuir el menos 2, pero es más fácil, digamos, lo puedo simplificar con este menos 2 multiplicando acá, y este menos con este menos también. Entonces directamente me va a quedar más x menos 1, más ese 1 de ahí afuera. Y acá también podría distribuir el 4 en toda la expresión, pero como está dividiendo todo, también lo puedo como simplificar con este 8, y acá me quede un 2.
Entonces ahí como que me ahorro unos cuantos pasos. ¿Qué nos queda entonces? 2 multiplicando toda esta expresión, o sea, 2x², la distribuyo, ahora sí. 2x² menos 4x más 1, más lo que quedó acá afuera, más x. Porque este menos 1 y este más 1 lo puedo simplificar. En conclusión quedó y igual a 2x² menos 4x más x, o sea, menos 3x, más 1. ¿No sería más 2? Más 2, sí, sí. 2x² menos 4x más 2 más x. Claro, sí, sí. Acá. Perfecto. Más 2 y entonces más 2 acá. Bien. Entonces, lo que hicimos recién fue obtener la ecuación cartesiana de la curva asociada a la función vectorial p. Y nos quedó igual a 2x² menos 3x más 2, que es idéntica a la ecuación cartesiana anterior, a la de la curva C. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es C la curva asociada a P? Y acá tienen que justificar. Y lo importante acá es la justificación. Lo vamos a escribir, así que escrito aparte porque es muy importante. La ecuación cartesiana de la curva asociada a P, que es la que acabamos de hallar, y de la curva C, la misma. Entonces, ¿qué les parece? ¿Con esto me alcanza para justificar que tenga la misma ecuación cartesiana? ¿Me alcanza para decir que la gráfica de la función vectorial va a ser esta curva C graficada ahí? ¡Chanán! Yo creería que sí, porque no sé cómo. Claro, no sé cuál es el Claro, no sé. grado de justificar, claro. Bien, perfecto. O sea, acá pasa lo siguiente. Lo que encontramos, o sea, olvidémonos por un momento de la gráfica que nos dieron. Lo que encontramos recién fue la ecuación cartesiana asociada a esta función vectorial. Si yo grafico en GeoGebra esto, y igual a 2x² menos 3x más 2, y igual a 2x² menos 3x más 2, o sea, es una ecuación cuadrática, su gráfica va a ser una parábola, pero acá aparece lo que habíamos visto bien al principio en el repaso de las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas tienen una ecuación cartesiana asociada, que en este caso
la gráfica de la ecuación cartesiana es esta parábola, porque todos los puntos de esa parábola verifican esta ecuación. Y igual a 2x² menos 3x más 2. Ahora, lo otro nuevo que aparecía en las ecuaciones paramétricas era que podía tener, según el intervalo de dominio, un punto inicial, un punto final, y también aparecía un sentido recorrido. Entonces, yo necesito que las ecuaciones cartesianas sean la misma, eso es como una condición necesaria, pero a su vez, según cuál es pero a su vez, la gráfica de la curva asociada a la función vectorial no necesariamente va a ser toda esta gráfica. Va a tener un punto inicial y va a tener un punto final, porque fíjense que en este caso, la función vectorial P, el parámetro iba desde -1/2 hasta 1. Entonces, eso es otra cosa que necesariamente también lo tengo que verificar, porque a mí me podría pasar que la gráfica de la función vectorial tuviera esta forma, porque la ecuación cartesiana es la misma, o sea, va a ser esa parábola, pero quizás no sea el mismo arco de parábola. Quizás vaya de, por ejemplo, vengo acá de gráfica, ¿no? A ver. Acá para la gráfica C, los extremos eran -1, 7 y 2, 4. ¿Sí? O sea, la gráfica... no sé. A ver. ¿Por qué cosa que no importa. Bien, imagínense que no está la otra parte, ¿no? Como que la ecuación cartesiana es toda la parábola. Entonces, mi función vectorial, cuya ecuación cartesiana es la parábola, podría ser toda la parábola completa, podría ser la parábola que vaya de C a D, o podría ir de otros dos puntos y ser otro arco de parábola. Entonces, para justificar que la curva C es la curva asociada a P, sí o sí tengo que también verificar eso. Tengo que verificar que de toda esta parábola completa, la parte que yo tome sea la parte que está entre los puntos C y D. Porque esa es mi curva C acá. Es la que va entre esos puntos. No va ni más ni menos. Entonces, eso es algo que, si bien en este caso se cumple, lo tengo que verificar. ¿Y cómo hago para ver los puntos iniciales y finales de mi parábola? Y ver, digamos, dónde está cuál es el arco que realmente tengo. Uso los puntos iniciales y finales. Entonces, el punto inicial va a ser para el valor de parámetro inicial, que en este caso sí, el intervalo está acotado, es de -1/2 a 1. Entonces tengo que hacer P en -1/2. Y para el punto final, tengo que hacer P en 1. Entonces P menos 1/2, esto de hecho ya lo habíamos, eran los valores de T asterisco que habíamos encontrado antes. P menos 1/2 daba 2, 4. Y P en 1 daba -1, 7. Entonces, esto es necesario, digamos, a la hora de comparar las curvas, es que no solo coincidan las ecuaciones cartesianas, sino que además el punto inicial y el punto final sean esos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar hecho y justificado en la parte escrita para indicar que las curvas sí son las mismas. Los puntos iniciales
que son los mismos. Ya como además. ¿Sí? Y ahora sí estaría la justificación completa. Son las 10. No había visto. Bueno. Y ya con esto estaríamos. ¿Tienen alguna duda?